Y permiso. Y voy a volver a compartir la pantalla. Nos quedamos aquí. Entonces les decía que la fibrilación es una activación irregular o desordenada de todos los potenciales de acción y puede darse solo en las aurículas, se le conoce como fibrilación auricular. Esta fibrilación puede ser inclusive asintomática para ciertos pacientes. Todavía hay capacidad de contracción y no es tan grave como la ventricular. Si hay una fibrilación de los ventrículos, aquí ya no habría posibilidad de que el paciente pueda eyectar la sangre al resto del cuerpo y esto afectaría pues ya la vida del paciente como tal. Y tiene que ser, no sé si han visto por ahí cuando utilizan los desfibriladores, que son 2 placas que se le ponen en la zona precordial al paciente para tratar de regresar al estímulo, a los potenciales de acción normales a este paciente. Porque la desfibrilación sí puede llegar a ocasionar muerte, les digo, los ventrículos ya no se contraen ni se llenan, obviamente, o sea, no se llenan, no se contraen bien, no eyectan sangre, si no hay una circulación para el resto del cuerpo, pues la persona fallece. Entonces aquí sí se tiene que actuar como, pues de lo más rápido que se pueda. En caso de que no haya un desfibrilador, pues obviamente empezar a dar primeros auxilios hasta que llegue, pues un equipo ya es más especializado en caso de. Y esta última parte de aquí abajo nos representa un infarto agudo al miocardio. Tenemos como primera parte una elevación del segmento ST. Si se acuerdan, un segmento es plano. Cuando se eleva, pues ya hay un problema también. Después, horas después, tenemos que además de una elevación, hay una disminución del complejo QRS. El complejo debería de estar de esta manera, mucho más voltaje, y se disminuye. Entonces aquí no se está ni contrayendo bien los ventrículos, ni se están despolarizando de manera correcta. Luego tenemos una inversión de la onda T, que es esta. La onda T, como saben, es positiva, representa a la repolarización ventricular. Aquí se invierte. Y también hay una inversión o una profundización de la parte Q del complejo QR. Sigue la inversión de la onda T y también la inversión o la profundización de la parte Q. El segmento ya se normaliza y ya semanas después puede solo quedar esta parte de la onda Q. Aquí nosotros también por medio de la rehabilitación podemos ayudar a que este sistema de conducción vuelva a su normalidad. Obviamente, pues es con tiempo. Es con de un día se va a realizar. Va a ser como alguna pregunta de examen. Yo les voy a poner unos de estos y les voy a preguntar cuántos latidos por minuto tiene el paciente. Entonces, nada más para que me digan si sí entendieron cómo sacarlo. ¿Sí lo puedo explicar otra vez? Yo no, maestra. Porfa. Ok. Tenemos que los cuadritos pequeños valen o equivalen a 0.04 segundos. Entonces hacemos un conteo de cuántos cuadritos hay entre inicio de una onda P al siguiente inicio, que esto representa un ciclo completo. Entonces, aquí, por ejemplo, en la bradicardia, vamos a hacer este ejemplo, ustedes lo van a hacer. Tenemos, bueno, voy a tratar de contárselo yo porque, miren, aquí está, ya en más grande. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿Desde 7. dónde empezó a contar, maestra? Desde aquí, desde el inicio de la onda P. Ah. Ahí
siempre es donde vamos a empezar. Al inicio de la onda P, todos los ciclos, no importa si es taquicárdico, si es normal, todos se empiezan ahí. Entonces, ahora sí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Tenemos 31 cuadritos de los pequeños. Entonces me van a ayudar ustedes a multiplicar 31 por 0.04, que es lo que equivale cada cuadrito pequeño. ¿Ya lo tienen? Es 1.24. Exactamente. Ahora divido. Maestra, puede poner, o sea, inició en la onda P, pero y terminó hasta donde está. Ah, ok, ya. Ajá, hasta donde está la otra onda P. Ah, ok, ya, gracias. No hay de qué. Entonces, como nos dijo Ana Pau, nos sale 1.24. Ahora voy a dividir 60, que es lo que equivaldría mi minuto completo en segundos. O sea, tengo 60 segundos dentro de un minuto, entre lo que me dio, en este caso 1.24. 48.38. Ajá. Entonces, este paciente tendría 48.38 latidos por minuto. 48 vamos a dejarlo. ¿Ok? ¿Ya quedó un poquito más claro? Sí. Sí, gracias, profe. Ok, entonces Gracias. así es como le harían. Va. Tenemos esta tablita que nos va a ayudar a lo siguiente, que es el gasto cardíaco. Eso también es bien importante. Ya vimos pues nuestro electrocardiograma, ¿no? Ya. Luego tenemos aquí dividido con colores. Rosa es la sístole auricular, el morado, o si es morado según yo, es sístole ventricular, y el azul es la diástole o el periodo de relajación, que es más largo. Si se dan cuenta, aquí también, a ver dónde. Aquí el periodo de relajación que va del final de la onda T hasta el otro inicio es un poquito más largo, o casi del mismo tiempo, longitud, que todo el resto del complejo. Esto sirve para que el corazón pueda volver a bombear, bueno, o a llenarse, a repolarizarse todo completo y generar el siguiente latido, el siguiente ciclo. Esto pasa en cosa de segundos, o sea, es súper rápido, pero así se vería. Y después de esto, bueno, tenemos aquí en esta parte de abajo el sistema de presiones del corazón. Como saben, tenemos una presión arterial periférica, que es la que nos podemos tomar con el baumanómetro, como lo vimos en las prácticas de esta y de la semana pasada. Esta presión nos va a indicar, o es la más parecida a la presión aórtica. Si se dan cuenta, la presión de la aorta es de 100, 140. Nosotros tenemos 120, 80, que es como la más parecida. La presión, ¿qué nos va a indicar? Cada que se tengan que abrir o cerrar las válvulas, bueno, sobre todo abrir, perdón, cada que se tienen que abrir las válvulas, la estructura que se va a contraer tiene que superar la presión de la parte anterior. Voy a poner el puntero aquí para que lo vean. Tenemos primero a nuestra aurícula, ¿no? Que es la que está en verde, en esta parte. La aurícula tiene una presión muy bajita, si se dan cuenta. Entonces, aquí, primero, para que se abran las válvulas auriculoventriculares, la aurícula tiene que sobrepasar la presión del ventrículo. Si no la sobrepasa, no se abrirían estas válvulas. Entonces, aquí, si se dan cuenta, la verde va arribita del azul. Después ya pasa la sangre, se llenan los ventrículos, y luego el ventrículo, para inyectar la sangre a la aorta, tiene que superar ahora la presión aórtica. Entonces aquí aumenta muchísimo la presión del ventrículo, la supera, si se dan cuenta, está arribita de la línea roja, se abren las válvulas semilunares y se pasa la sangre pues hacia sus respectivos lados, ¿no? Y vuelve a descender. ¿Ok? Aquí no sé si
Si quedó clara esta parte, siempre tiene que superar la estructura anterior, la presión de la siguiente para que se pueda hacer el intercambio o el pase de la sangre de una cavidad hacia otra. Si esto, por ejemplo, la hipertensión arterial está aumentada, la presión de la aorta ya no va a ser de 140, como en un estado normal. Supongamos que es de 180, entonces el ventrículo también tiene que pasar hasta 185 para poder abrir estas válvulas. Aquí es cuando se dan las alteraciones también en el miocardio, se hace una hipertrofia del músculo cardíaco porque tiene que bombear con mucha más fuerza, o sea, tiene que ponerle mucha más presión para que estas válvulas se sigan abriendo. Para esto nos va a importar la presión arterial. ¿Okay? ¿Les quedó aquí clara esta parte? Entonces, ahí sería la despolarización. En Aquí esta entra parte. todo. Ah, ok. Ajá, es que aquí entra todo el ciclo, o sea, como lo ves aquí arriba, es lo que está pasando. Todo esto pasa al mismo tiempo. Todo. Entonces, aquí en esta parte, por ejemplo, sería la despolarización y contracción auricular. Luego vendría la despolarización y contracción del ventrículo al mismo tiempo que se sobrepasa la presión aórtica. Luego viene el periodo de relajación, que es al mismo tiempo que va bajando la presión del ventrículo y el periodo de relajación. Entonces, todo esto pasa al mismo tiempo. Así que hay tanto repolarización como despolarización como contracción pues en esto, nada más. Pues sí, aquí con esta misma tablita pueden ver en qué parte pasa qué cosa. Muy bien. Gracias, profe. No hay de qué. Luego tenemos los ruidos cardíacos, que ahorita no los vamos a ver tanto, los vamos a ver más adelantito, pero igual, lo hicieron su tarea, entonces saben que el S1, S2, o también conocidos como R1 y R2, son los que se escuchan normalmente. Los otros dos van a ser ya anormales después de la niñez y adolescencia, si es que los escuchamos, o también puede haber ruidos en otras partes. Si hay ruidos en otras partes, pues ya nos estaría indicando alguna afección en las válvulas. Y luego tenemos esta otra tablita que es de volúmenes. Esta va a ser muy importante para determinar nuestro gasto cardíaco, que es lo que vamos a ver ahorita. Como saben, cuando se contrae la aurícula, le pasa la sangre pues de las aurículas a los ventrículos. En ese momento se le va a conocer como volumen del fin de la diástole o también volumen telediastólico, que va a representar el llenado máximo, o sea, lo máximo que pueden estar llenos los ventrículos. En un adulto normal va a ser de 120. Esto lo vamos a saber ya exactamente con un ecocardiograma. Ahorita lo vamos a hacer como de manera teórica. Yo les voy a poner también algunos ejemplos con otros volúmenes diferentes para que ustedes determinen el gasto cardíaco, por ejemplo, del paciente. En este caso, tenemos un 120 cuando los ventrículos se llenan totalmente. Luego, el ventrículo se va a contraer. Esta es la sístole ventricular. Cuando se contrae, pues se eyecta sangre al resto del cuerpo o a la válvula pulmonar, hacia los pulmones. Entonces, el volumen final de la sístole es cuando se queda lo más vacío, va a ser su volumen de reserva. Entonces aquí también en un adulto normal quedaría en 50. En 50. Entonces el volumen sistólico es lo que sale, es lo que eyecta. Lo voy a repetir. Volumen del fin de la diástole es el llenado máximo de los ventrículos. El fin de la sístole sería el volumen de reserva, o sea, lo que queda en el ventrículo después de la contracción. Y el volumen sistólico es lo que sale fuera de él. Y esto en la siguiente diapositiva, que no se puede cambiar, aquí nos va a ayudar a determinar nuestro gasto cardíaco. Como les dije, de manera teórica, nuestro volumen sistólico va a ser estos dos. Va a ser el volumen de fin de la diástole o telediastólico menos el de la sístole. Aquí ayúdenme con la resta, perdón, que sería 120 menos 50. 70. Ok,
Entonces 70 sería nuestro volumen sistólico. ¿Ok? Y de hecho aquí está, hasta abajo. 120 menos 50 me da 70 mililitros. ¿Qué es lo que va a estar saliendo del ventrículo? Y esto lo voy a multiplicar por mi frecuencia cardíaca. También con varios hicimos este ejercicio donde nos tomamos la frecuencia cardíaca y de esta manera determinamos el gasto. Suponiendo que tenemos un paciente con un volumen sistólico de 70 y un gasto, perdón, una frecuencia cardíaca de 80. Hagan la multiplicación. 5,600. Ajá. Esto son los mililitros, entonces nos quedaría en 5.6 litros y esto por minuto es lo que está distribuyéndose en todo mi cuerpo. ¿Ok? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale o que circula en el cuerpo por minuto. Y así se determina. También esto está muy fácil. Maestra, Ujú. a lo que yo recuerdo de esa clase es que usted nos había dicho que el 70 quedaba fijo, ¿no? Sí, el 70 queda fijo de manera teórica. Y Ustedes ya, también- Ujú. y ya lo que nosotros saquemos de frecuencia cardíaca es la multiplicación que se hace, ¿verdad? Exactamente. Sí, nosotros suponiendo que todos somos sanos, todos vamos a tener un 70 ahorita. Maestra, Ajá. pero por ejemplo, yo ya que hice la prueba de Cooper con mi amiga, pues obviamente tuvo un mayor gasto cardíaco al momento de realizar. Claro. Entonces, ese 70 pues ya va a ser otro valor porque va a ser la sistólica sobre la diastólica, ¿no? En el momento en el que ella terminó el ejercicio y me va a dar otro valor totalmente diferente a 70. Sí, porque aquí su frecuencia cardíaca ya no va a ser de 70. O sea, su frecuencia cardíaca puede subir hasta un 180. Supongamos que fue de 150. Entonces multiplicaríamos 70 por 150. Tu amiga en ese caso hubiera tenido un gasto cardíaco de 10.5 litros por minuto. Porque su frecuencia cardíaca aumentó. Para determinar, te digo, el volumen sistólico no lo podemos hacer de otra manera más que con un electrocardiograma. No, perdón, con un ecocardiograma, con el que es de ultrasonido. Entonces, también de manera teórica, ella tendría un 70 de volumen sistólico, pero lo que cambia es la frecuencia cardíaca ahora. Como aumentó su frecuencia cardíaca al ejercicio, pues sí, su gasto cardíaco va a ser mucho mayor. Ah, ok. Sí, sí, sí. Aquí yo lo que les digo en el examen pondría ejemplos donde habría una persona, ya le cambiaría yo obviamente el volumen sistólico, ya no sería 70 como la parte teórica, pero pues yo lo pondría. Por ejemplo, si tiene un volumen sistólico de 50 y esto lo multiplicamos por 70, tendría un gasto cardíaco de 3.5 litros. Esto ya sería un gasto cardíaco disminuido. ¿Okay? De hecho, creo que aquí no les puse cuánto representa la disminución. Les voy a poner esta tablita, se las paso luego. Abajo, lo normal es esto, por edades. Si tenemos uno por debajo de 4 litros, ya es un gasto cardíaco disminuido. Pero esas, les digo, les voy a poner la tablita para que la vean después. Maestra, una duda. En el que contábamos los cuadritos del electrocardiograma y lo multiplicábamos por 0.4 y luego entre 60, ¿ese era para sacar qué? ¿Cuántos latidos por minuto tiene la persona? Ah, ok, gracias. O sea, su frecuencia cardíaca, sí. Y ahora, el gasto cardíaco se va a ver alterado o determinado por ciertos factores, como lo decía Marco, por el ejercicio. Puede aumentar de 15 hasta 30 litros por minuto con una persona que hace ejercicio, pero va a ser normal porque pues le estamos exigiendo un mayor gasto energético para que se distribuya el resto del cuerpo. Entonces va a ser normal. También depende de la edad, como les decía. Entre más pequeños somos, menos necesitamos porque no tenemos ni tanta masa muscular ni tanta, bueno, masa en general. Llega como a un pico donde se mantiene
que va desde los 25 años hasta los 40, se mantiene como este pico, ya que vamos creciendo y llegando a la edad adulta o adultez mayor, se va volviendo a disminuir este gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque pues ya no vas perdiendo masa muscular y masa ósea, y también se va disminuyendo tu nivel de actividad física. Entonces, pues también va disminuyendo el gasto cardíaco. Y también depende de otros 3 factores, que son estos que están aquí. La precarga hace referencia al estiramiento del corazón previo a su contracción. Les daba a todos el ejemplo de la liga. La precarga es esto, o sea, es cuando yo estiro, aquí se ve, cuando estiro antes de, y esto según la ley de Frank Starling, así se llama esta ley del corazón, nos dice que entre más precarga haya, o sea, más estiramiento de músculo cardíaco, más fuerte va a ser la contracción. Aquí, si someto yo a una constante precarga a mi corazón porque hay una hipertensión arterial, entonces con el tiempo el músculo va a perder su capacidad elástica. Como saben, la elasticidad es la capacidad de un tejido de deformarse y volver a su estado normal. Eso significa, o eso quiere decir con elasticidad. Cuando yo pongo esta liga, de hecho ahorita esta liga ya no regresa, no estaba de este tamaño antes, pero como la he utilizado mucho, pues ya no regresa a su estado. Esta liga antes estaba así, o será la mitad de lo que es ahora. Pero como la he deformado tanto, ya no tiene la capacidad de regresar a su estado normal. Pasa exactamente lo mismo con el corazón. Si lo estamos sometiendo constantemente a esto, ya no va a regresar a su estado normal. Se va a mantener estirado y después ya no va a tener la fuerza suficiente para hacer una contracción. Y es donde viene lo siguiente, la poscarga es esta generación o esta superación de una presión con otra. Si tenemos, pues esta parte es como si estuviera el corazón empujando una pared, que es la presión de la siguiente válvula, ¿no? Entonces, si mi precarga pues es fuerte, lo va a superar fácil, pero si mi precarga es débil, no va a pasar nada, o sea, no la va a abrir, no va a abrir la siguiente como compuerta. Y si se estira demasiado, pero luego ya no puede regresar, pues ya ni siquiera va a poder abrir, si se dan cuenta. O sea, ya va a estar tan estirado que va a llegar muy débil para superar esta poscarga, que es la superación de una presión para que se pueda abrir, y ya la contractilidad es literalmente la fuerza de contracción. Y lo mismo, si hay alguna alteración en cualquiera de estas 3 cosas, de estas 3 partes, el corazón pues no va a estar teniendo un gasto cardíaco eficiente. ¿Aquí tienen alguna duda? Como resumen, precarga hace referencia al estiramiento del corazón, la poscarga a la superación de las presiones y la contractilidad pues a la contracción del músculo cardíaco. Ahora vamos a pasar a la fracción de eyección. ¿Dudas? ¿Todo bien? Maestra, ¿me puedes repetir lo que es poscarga? ¿Superación de qué? De la presión. Como les decía, y está en esta tablita anterior, el ventrículo en este caso tiene que superar la presión de la aorta para que se vuelva a abrir. Entonces a eso se refiere la poscarga, a la superación de la presión para que se haga el intercambio o que se abran las válvulas. Gracias. De nada. Y nuestra fracción de eyección está muy fácil. Esta es el porcentaje ahora de volumen que sale del cuerpo. Este se va a determinar con una división, que también la vamos a hacer de manera teórica porque no tenemos un estudio exacto, pero se puede hacer pues variaciones, ¿no? Tenemos que el volumen de eyección teórico es de 70, o sea, el volumen sistólico, es lo mismo. Y esto lo dividimos entre el volumen telediastólico o del final de la diástole, que es este que les había dicho que es el máximo llenado del ventrículo, que es ¿de cuánto se acuerdan que les había dicho?
120. Ajá, es de 120. Entonces dividimos nuestros 70 entre 120 y esto nos va a dar a 0.58, que esto al ponerse en porcentaje, pues se le quita el punto. Entonces No tenemos... nos va a dar, no ¿Mande? nos va a dar chance de hacer un donde pongamos todas las fórmulas. O no las tenemos que aprender. Un acordeón. No, es un formulario de para hacerlas donde vengan las fórmulas. Pues lo pueden hacer, pero nada más de las fórmulas. Y al momento del examen, o sea, lo vamos a ver, a lo mejor lo anoto en el pizarrón, pero las puras fórmulas. Igual ustedes háganlo. Tenemos, bueno, ahí está pasando un avión. Que este paciente, o sea, de manera teórica tendría una fracción de eyección del 58%. Esto entra dentro de los rangos normales. Si ven aquí, del 50 al 70 es normal. Del 41 al 49 está en el límite. Y menos del 40% es reducido. Esto nos va a indicar cierta sintomatología. Por ejemplo, en el normal el paciente puede hacer actividad física sin problema. En el límite, el paciente con actividades de baja o mediana intensidad, como caminar o subir escaleras, ya se va a cansar. Y en la fracción de eyección reducida, el paciente va a tener una fatiga ya inclusive estando en reposo. Esto es porque pues no va a estar circulando la suficiente sangre para darle los nutrientes necesarios ni la energía necesaria al resto del cuerpo, ¿ok? Ay, Diosito, nos falta todavía una parte. Esta clase, según yo, también la llegué a grabar, pero pues no sé qué tan bien se ve. Así que, pues vamos a ver esta parte. De lo anterior, ¿alguna duda? No, ¿verdad? Tomar el silencio como un no. Así que vamos a la regulación. La frecuencia cardíaca se regula a través de varios mecanismos. Tenemos como primeros, vamos a ver la edad. En un recién nacido, si encontramos una frecuencia cardíaca de 140 a 160 va a ser normal porque la edad determina también esta parte. Conforme vamos avanzando en edad, pues nuestra frecuencia se va normalizando, bueno, no normalizando, más bien se va disminuyendo y en el caso de adultos es de 60 a 75 como normal. Ya sí, pero eso es para que sepan, ¿no? Que en un bebé si le cuentan 120, 160 va a ser normal. Luego tenemos también el sexo. En los hombres va a ser normal que encontremos una frecuencia cardíaca más alta que en las mujeres, porque normalmente la masa muscular pues es mayor y acuérdense que entre más masa muscular pues también necesitamos un mayor gasto cardíaco. El nivel de entrenamiento también la determina bastante, como lo vieron en sus tareas también de la adaptaciones del ejercicio, hay un cambio en la frecuencia cardíaca, sobre todo en la basal. Si un atleta se está entrenando pues para tener más resistencia, esto quiere decir que su umbral de taquicardia va a ser mayor en actividades que le exijan mayor gasto cardíaco. Pero como va a ir generando adaptaciones, esta frecuencia cardíaca va a ir disminuyendo, entonces va a poder hacer actividades de mayor requerimiento, de más intensidad. Entonces, cuando aumente su intensidad, la va a aumentar, pero de manera que pueda seguir trabajando. Y esto, por ende, cuando esté en reposo, puede generar una adaptación a que el corazón lata menos porque no necesita ya tanto gasto, ya se hizo una adaptación. Ya para una actividad de mucha intensidad no necesita tanta, entonces para una de menos intensidad va a necesitar aún menos. Va a ser normal que en atletas de alto rendimiento, pero de verdad de alto rendimiento, pues, encontremos una frecuencia cardíaca de 40 a 50 latidos por minuto y no va a estar bradicárdico. O sea, sí, pero va a ser por sus adaptaciones. Entonces, el nivel de entrenamiento
cambia o determina esto, y por el contrario, si tenemos un paciente sedentario, va a tener un latido de 80 por minuto, que ya es taquicardia, porque pues no va a estar adaptado. Y la temperatura. Si hay un aumento, también va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, y si hay una disminución, también va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca. Esto pasa porque el corazón, pues conociendo sus mecanismos de homeostasis, va a regular esta parte para que de todas formas el cuerpo siga sobreviviendo, o sea, que se siga manteniendo en equilibrio. Por ejemplo, cuando les daba este ejemplo de que si una persona está como a punto de congelarse, lo van a encontrar con un latido súper bajito, porque el corazón va a disminuir su frecuencia para que siga distribuyendo sangre al resto del cuerpo y pueda seguir sobreviviendo esta persona. En la parte química tenemos hormonas, que son sobre todo las suprarrenales y las tiroideas. Las suprarrenales son las catecolaminas, que son adrenalina, noradrenalina y dopamina. Y las tiroideas, si hay un aumento, por ejemplo, en tiroideas, vamos a encontrar también un aumento de la frecuencia cardíaca. Y los cationes, estos también determinan la frecuencia, que son los que se encargan de la producción de potenciales de acción. Como lo vimos, en los potenciales son sodio, potasio y calcio. Estos tres van a determinar si hay un aumento de uno o de otro, se puede alterar igual la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, en una hiperpotasemia, que es una condición donde es común en pacientes en cuidados críticos, tienen que darle pues obviamente fármacos para disminuir el potasio, porque si no hay un riesgo de que el paciente sufra algún infarto, por ejemplo. Y en esta última parte, en la autónoma, tenemos pues el control del centro cardiovascular, que como ya les decía, tenemos las ramas simpáticas y parasimpáticas. También tenemos la corteza, que CTX significa corteza, y el sistema límbico también ayudan a controlar la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si estamos en un estado de máxima concentración, se puede llegar a disminuir el nivel de los latidos por minuto. Por ejemplo, en meditación es muy común que se disminuya la frecuencia porque estás concentrado. Esta concentración se determina, o bueno, viene el estímulo a través de la corteza, sobre todo la prefrontal. Y en el sistema límbico, por ejemplo, si te asustas, si te emocionas, si te enojas, va a haber un aumento también en la frecuencia cardíaca. Esto es determinado a través del sistema límbico, que envía sus estímulos o sus señales al centro cardiovascular y ya se hace la regulación. Tenemos los propioceptores, que como saben son los receptores de las articulaciones y músculos que nos indican nuestro lugar en el espacio, o cómo está, y determinan cambios de velocidad y de tiempo en el cuerpo. Si empezamos a correr, los propioceptores le van a indicar al centro cardiovascular que necesitan hacer un cambio, un aumento también en la frecuencia cardíaca. O por el contrario, si me voy a dormir, pues ya no me estoy moviendo, los propioceptores ya no están enviando constantemente señales y va a haber una disminución también de la frecuencia. Los quimiorreceptores son los receptores de los cambios químicos en la sangre. Por ejemplo, ante presencia de un fármaco, como lo están viendo en Pharma, pues depende de hacia dónde va, hacia qué receptor se indica o se señala ese fármaco, pues estos nos van a indicar si también se puede hacer un aumento o una disminución. O también, por ejemplo, durante la digestión, también se generan ciertos cambios químicos sanguíneos y la frecuencia cardíaca también puede disminuir para que se envíe como todo o se concentre más en hacer el proceso de la digestión. Y los vasoreceptores son los receptores de la presión. Estos nos van a indicar los cambios de presión en los vasos sanguíneos. Aquí, pues, como les decía, en una persona con hipertensión va a aumentar también, pues, la frecuencia cardíaca por minuto. Y todos estos nos ayudan a, pues, controlar nuestra frecuencia. Por eso es muy importante que el paciente tenga una nutrición balanceada, porque si tiene alguno de los cationes en desequilibrio, pues también nos va a perjudicar en la frecuencia cardíaca, en la regulación. Lo mismo, lo que les decía,
hay más ramas simpáticas que parasimpáticas. Entonces, al momento de hacer el ejercicio en el enfriamiento, pues hay que llevarlo de manera correcta y progresiva para que el paciente pueda llegar a coordinar bien estos sistemas. Ahí hasta aquí alguna pregunta, vamos a cerrar porque ya otra vez se nos va a acabar el tiempo. ¿Todo bien? Ay, no. Más arriba. Ok, vamos a cerrarle otra vez. Yo espero que ya merito terminemos. Así que vámonos y regresa.